Bueno, porque aquí estamos de vuelta con más acción positiva en este último segmento de nuevo. En el segmento anterior comentábamos sobre el hecho de que el ciudadano verdaderamente no tiene confianza en el sistema. Por un lado, no se le rinde cuentas, no se le dice qué está pasando con su dinero, y por otro lado mira cómo algunas gentes prosperan, ¿no? Porque por otro lado, Federico, aquí se habla de que en Guatemala siempre hay muchos nuevos millonarios frecuentemente con cada gobierno, ¿no? Ya han habido reportes en prensa y en diferentes medios que hablan sobre ello. Pero hablando entonces de la palabra rendición de cuentas, que es cuando hablamos de un contralor general, de un sistema fiscal que funcione, la rendición de cuentas es fundamental, porque aquí nadie rinde cuentas. Ya vimos que se van de sus funciones, salen todos con el finiquito. Los que no salen con el finiquito fue porque fueron los chivos expiatorios o porque, en fin. Pero si es ciudadano, yo creo que una clave es decir, bueno, ¿qué está haciendo usted con mi dinero, usted como funcionario público? Porque al final también lo que se olvida, creo, Federico, es el hecho de que el dueño del país es el ciudadano, ¿no? Y parecía que cada 4 años llegan nuevos dueños, hacen lo que se les da la gana, dejan el país en el suelo y no rinden cuentas. Sí, da la impresión que cada 4 años elegimos señores feudales o emperadores en vez de servidores públicos. Y el tema de la rendición de cuentas es responsabilidad también del Congreso. Las dos funciones del Congreso son emitir leyes y supervisar la ejecución presupuestaria, claro. Fiscalizar esa ejecución. Eso no lo hacen. Bueno, entiendo que no han aprobado la ejecución en muchos años. En muchos años, no es de este gobierno, esto ya es herencia del pasado. Lo cual es un delito en realidad, porque es un delito contra el deber constitucional de hacerlo. Lo que pasa es que como no hay un organismo superior, nadie les puede jalar las orejas por no hacer su trabajo. Bueno, lo único que podemos son nosotros los votantes de no votar por ellos, pero como el sistema no es transparente para la elección de los diputados, sería ideal que se pudieran elegir diputados independientes para que tú o yo podamos, aún sin un partido, sin afiliación política, decir yo quiero estar en el Congreso porque yo sí quiero ir a fiscalizar, ¿verdad? Vemos diputados como Ninette Montenegro que sí están todo el tiempo fiscalizando cosas, pero de ahí el resto son muy pocos los que se ven y su función muchas veces termina sin resultados, pues porque obviamente se inicia un proceso de fiscalización. A los otros diputados apoyar, los pocos, digamos, honestos. Y no termina en nada, o sea, seguimos en la misma punta. Entonces, pero diríamos entonces, ¿cuáles serían los pasos para lograr una mejor rendición de cuentas, no? Empezaría por el factor humano, de que los funcionarios que llegaran verdaderamente estuvieran comprometidos con cumplir con la ley, porque si ellos no la cumplen, obviamente no habrá una rendición. Y luego la parte de los funcionarios encargados, como la Contraloría General de Cuentas, como los otros funcionarios, el Ministerio Público, obviamente, y todos los que tienen que ver con esa función, Federico. Sí, definitivamente tenemos que, digamos, hacer una reingeniería de todo el sistema de control del Estado y de cómo manejan el presupuesto, porque lo que tenemos no está funcionando. Pero hacer eso significaría una reforma constitucional. Y cuando el grupo que quiso hacerla trató, ahí se la bloquearon en el Congreso, porque se trataba de eso, de buscar nuevos mecanismos, como era ProReforma, para ir mejorando las cosas. Y lo bloquearon, porque es que lo malo es ser juez y parte, que es lo que pasa con los diputados, ¿verdad? Claro, ellos mismos no podían votar en su contra en algo donde pues tocarían intereses directamente de ellos. Pero, ¿qué pensarías entonces que podría ser el camino? Porque yo me recuerdo que ProReforma llegó a juntar 60,000 o 65,000 firmas, ¿no? Un grupo importante de ciudadanos, la ley dice más de 5,000 lo pueden pedir, pero no pasó absolutamente nada. Y entiendo que hay otras iniciativas ciudadanas que también están buscando exactamente el mismo proceso, ¿verdad, Federico? Si se lograra por lo menos independizar la elección del Contralor General y del jefe del Ministerio Público para que ya fuera la sociedad civil la que los nombrara, porque son en realidad los que nos van a representar, para que ya no fueran ellos parte del mismo sistema político. Yo tengo alguna pregunta en este sentido, Federico, cuando uno habla de la sociedad civil, ¿verdad? Porque también por otro lado hemos visto el surgimiento de muchos grupos que hablan
en nombre de la sociedad civil, ¿no? Y así vemos una serie de diferentes siglas y diferentes nombres o movimientos, pero también habría que ver que estos movimientos verdaderamente representen a sectores de la sociedad, porque si no, vemos que de repente un grupo hace tal función, pero resulta que el grupo son 5 gentes, ¿verdad? Que claro, su aportación es buena, pero no llevan tampoco el mensaje de la sociedad en sí, no llevan el mensaje del ciudadano. Al final yo creo que el instrumento más importante en la democracia sigue siendo el voto del ciudadano, sigue siendo la organización ciudadana, porque también la sociedad civil me parece a mí que se han apoderado algunos del nombre de sociedad civil sin de veras tener la representatividad. Sí, así es, y además no pueden, aun cuando tengan digamos, la representación popular, pasar encima de los derechos de los demás, como los que toman carreteras, digamos, y paralizan la ciudad en nombre de algún movimiento popular, porque no, por muy enojados, digamos, que estén con el sistema, no tienen ningún derecho de ir a paralizar la labor de los demás, ¿verdad? Entonces sí, hay que también ponerle límites para que... ¿A qué le llamamos sociedad civil, verdad, sí, Federico? Ahora, obviamente, que hemos tomado es bastante extensa. Hemos hablado, obviamente, de cómo cambiar o cómo mejorar la recaudación fiscal, por ejemplo, de cómo combatir la evasión o de cómo estimular, porque al final lo que se quiere lograr con todo esto es crear más fuentes de trabajo, atraer inversión nacional e internacional, y que al final lo que te va a resultar es en que el país pues se desarrolle mucho mejor. Ya vemos que Guatemala muy mal calificada en transparencia, muy mal calificada en gobierno, pues, y resulta que estamos realmente mal. ¿Cuál dirías tú que sería como que tu conclusión en el sentido de esto? Es decir, bueno, ¿cuáles serían las líneas específicas en las cuales deberíamos de ir trabajando? Bueno, yo creo que es muy importante que no solo haya transparencia en la ejecución presupuestaria, sino que además se prioricen de verdad las necesidades, poniendo seguridad de primero, justicia, salud, educación, asistencia a las clases pasivas. Después, lo superfluo, pero aquí muchas veces se brincan en el orden, digamos, de importancia, y puede ser que para alguien más cambia un poquito el orden, pero no va a cambiar. Nadie va a traer un cuadro o armar una piscina para niños por encima de la salud de la población. Bueno, ¿verdad? Y que vemos que prácticamente los hospitales se caen. Exacto. Se habla mucho de la gratuidad, ¿verdad, Federico? ¿Qué piensas tú de esta gratuidad? Verdaderamente se establece en algunas funciones, la Constitución establece que el Estado debe dar esta gratuidad, pero hemos visto que realmente no funciona. ¿Qué piensas tú de la gratuidad en sí? Yo lo que siento es que tanto la salud como la educación deben ser suministradas por el sector privado, y los seguros que sean los que garanticen estos servicios, que el Estado subsidie a los que no pueden, a los que su nivel de ingresos no puede pagar. Que es una enorme mayoría, podríamos decir. Bueno, pero el asalariado accede a los servicios médicos vía LICS, pero estamos hablando de los que ni siquiera tienen salario, ¿verdad? Entonces, a ellos sí que haya ese papel subsidiario del Estado, pero cuando el Estado es el que otorga los servicios y además el que los financia, y se queda ahí todo en un limbo que no funciona. Claro, y que el Mejor Estado, que se dedique a financiarlos, pero no a impartirlos, y que haya competencia. Claro, el Estado ha sido verdaderamente, ¿qué te diría yo? Se habla mucho de un Estado débil, ¿verdad? De que tenemos que fortalecerlo, pero fortalecerlo lleva desde verdaderamente una elección de funcionarios adecuada, los sistemas de fiscalización, la determinación de todas las prioridades y el cumplimiento de disciplina fiscal y de gobierno. Federico, de nuevo, vamos a tener que irnos despidiendo esta noche, pero pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, y desde ya te invitamos de nuevo a que en próxima oportunidad tengamos la oportunidad de seguir discutiendo estos temas tan importantes para todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, porque verdaderamente estamos hablando de cambiar este país, hacerlo un país en igualdad, hacerlo un país en el cual todos tengamos el derecho de tener una vida mejor. Así que muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros, y a ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, muy buenas noches, y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchas gracias.